acá hay una muy buena convivencia religiosa. Ojalá que la convivencia política también fuera con esa tónica, porque a nivel religioso le ganamos años luz y no tenemos esa polarización que se da en el tema político tan marcado. No creo que haya una crisis de la fe como don de Dios. Siempre había mujeres líderes alrededor de Jesús y yo creo que, pues, ¿cuál es la diferencia de que hoy las mujeres podamos seguir teniendo una voz que así como los hombres la tienen, las mujeres también, ¿no? Nosotros no discriminamos. Nosotros acogemos a todas las personas con amor y con respeto. Una vez nos reunimos todos los musulmanes y sacamos como conclusión de esa reunión que no se acepta en Colombia ningún fundamentalista, ningún terrorista, ningún violento en el Islam. En Bogotá confluyen diversidad de orígenes, diversidad de acentos, diversidad de identidades de género, de preferencias sexuales, pero también diferentes maneras de acercarse a la fe, a la religión, a la espiritualidad. De eso hablamos hoy en Especiales Ahora, de aquello en lo que Bogotá cree. Bienvenidos, bienvenidas. Desde templos adventistas hasta catedrales católicas, desde mezquitas de barrio hasta ritos íntimos que no requieren congregarse. Quienes habitan en Bogotá se acercan a su manera a la religión, los ritos, la búsqueda de soluciones que están más allá de sus propias fuerzas. La mayoría dice ser cristiana, pero en la capital hay también tradiciones milenarias con nuevas semillas. Señor Gran Rabino Alfredo Goldschmidt, gracias por recibirnos en su colegio. Shalom, me ha encantado. Un placer de recibirlos. Muy amable, muchas gracias. Cuéntele, por favor, a nuestra audiencia los antecedentes de la presencia judía en Colombia. Bien, tenemos dos momentos claves de inmigración. Una fue vía Curazao a Barranquilla, que llegaron los que habían sido, digamos, expulsados de España en el siglo XV y luego XVI. Y pasaron por Curazao y luego llegaron hasta Barranquilla, pero ese grupo lo perdimos. Se casaron con chicas locales y no tuvimos descendencia. Lo que nos queda de ellos es el cementerio judío en Barranquilla. Y luego viene el siglo XX, que llega una inmigración de Rusia, Polonia, Lituania, el norte de África, Alemania, Austria. Es una pequeña comunidad, pero muy heterogénea, muy variada de su origen. Y con el tiempo el origen ya no vale. Hoy en día ya son colombianos, con distintas tradiciones religiosas, pero el origen está cada vez menos importante. Y en Bogotá, el culto hebreo, ¿cuándo empieza formalmente? Porque supongo que habrá unos migrantes que llegaron y tenían un culto privado, pero después para reunirse y para tener su propio sitio de reunión. Yo diría que los primeros llegaron antes de la Primera Guerra Mundial. 1908, sabemos de familias que llegaron, tienen descendientes todavía acá. Organizativamente yo hablaría de 1929. La primera adquisición es un cementerio y la formación de una comunidad oficial, y luego fueron formándose las otras dos comunidades. Entonces, en total es un proceso a nivel organizativo, desde el 29 hasta justo antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 38, ahí se formaron las distintas comunidades. ¿Cómo es ese culto? ¿Cómo son sus reuniones? ¿Dónde? Porque no sé si es prejuicio nuestro, pero hay como un gran secreto alrededor de ello. A lo mejor porque no lo conocemos bien. Primero, no hay nada oculto. Todo está abierto. Lógicamente que por medidas de seguridad controlamos quién entra, quién sale, pero tenemos en Bogotá 4 sinagogas principales. Luego tenemos otras 3 sinagogas nuevas, tenemos un colegio, tenemos el club, tenemos 3 cementerios, mucha actividad. Entonces, una comunidad muy activa. Activa sí, y creo que ustedes usan la palabra observante. ¿Qué tan practicantes son de los ritos y de todas las costumbres? Bien.
De vuelta, yo diría así. Del 100% de la comunidad hay un 10% muy observante. Luego hay un 70% que es medianamente observante, que podríamos, si lo pongo en cifras, son personas, ese 70%, que hacen las comidas de Shabbat los viernes a la noche en sus casas, van a la sinagoga por lo menos 10 o 12 veces al año, debe haber un 70%. Luego hay un 20% que está bastante periférico, aporta a la comunidad, quizás va al club, pero no está metido en las actividades religiosas o tradicionales. Sabemos mucho de los ritos y de las fechas importantes de los cristianos, de los católicos, pero no sabemos mucho de las fiestas y de los momentos importantes del año para la comunidad judía. Cuéntenos. Yo podría resumirlo. Ahora, en unos días, vamos a tener lo que llamamos Pesaj, que es Pascua. Recordamos el éxodo de Egipto, con ceremonias hogareñas, principalmente, alrededor de la mesa del comedor. El papá o el abuelo relata la historia del éxodo, de las plagas, y Moisés, etcétera, con alimentos especiales. Y durante 7 días tenemos una alimentación especial que no permite levaduras y no permite nada de harinas que tuvieran contacto con levadura, siguiendo un precepto bíblico que está mencionado en el libro de Éxodo de la Biblia. Ahora, tenemos como ceremonias importantes después del Pesaj. Viene el día del recordatorio del Holocausto nazi, unos días después, donde nos reunimos y tratamos de que haya testigos de esa masacre, de ese asesinato, o gente que sobrevivió. Nos están quedando cada vez menos sobrevivientes, pero todavía queda. Y unos días más tarde nos reunimos para celebrar la creación del Estado de Israel en el año 1948, y con bailes y cantos folclóricos israelíes. Luego tenemos como celebración importante el Año Nuevo, que es alrededor de septiembre. Estamos en el año 5785, a partir de la cuenta de Adán. Y luego viene un día muy importante, es el Día del Perdón. Yom Kippur, fin de septiembre o principios de octubre. Rabino, nos recibe usted en el Colegio Colombo Hebreo en Bogotá y lo agradecemos. ¿Cómo es esto de promover la fe en las nuevas generaciones? ¿Qué tan presente está la fe en las nuevas generaciones? En ciertos aspectos muy presentes, y en ciertos aspectos es una lucha. Hay un sentimiento que cuando nace un bebé hay que hacer la circuncisión, cuando el chico cumple 13 años y la niña 12, hay una ceremonia llamada bar mitzvah y bat mitzvah, todo el mundo lo hace. Las bodas son todas bodas judías. Aún cuando alguien se casa por fuera de la comunidad, el novio o la novia no son comunitarios, hacen una conversión y se casan dentro de la comunidad. Y el cumplimiento de la tradición de la comida de Shabbat es muy fuerte en esta comunidad, muy fuerte. Y acá en el colegio rezamos todos los días. Hay un apego a todo lo que sucede en Israel, donde no es tanto comparado con quizás con generaciones anteriores, es el fervor religioso en el rezo o el fervor religioso en sentarse a estudiar más de lo exigido por el colegio, es decir, ir más allá de lo estrictamente necesario. Ahí es una lucha. Algunos que sí y muchos que no. Rabino Alfredo Goldschmidt, gracias por habernos atendido. Encantado, un placer y siempre a la orden. Acá a todos sus televidentes, bendiciones. Santa Fe de Bogotá, una ciudad que desde su fundación tiene la fe en el centro. ¿Cómo ha evolucionado esa historia? Ana María Sánchez consultó voces expertas. La religión es un grupo de personas con la misma fe que tienen unas prácticas rituales, unos comportamientos éticos, una estructura para vivir esa fe determinada.
La religión en todo caso se asocia con unas necesidades que solemos considerar muy profundas en el ser humano. Una de ellas es la necesidad de darle un sentido a la existencia. Nosotros la relacionamos más con los sistemas de conocimiento que tiene cada uno de los pueblos indígenas, ¿no? Aunque ancestralmente Bogotá tiene un pueblo originario, sí, que es el pueblo muisca no llega a la ciudad llega al pueblo muisca y lo desplaza, desplazando también todo el tema de su espiritualidad, su ritualidad, o también podríamos compararlo con la religiosidad, ¿no? Nuestras iglesias son iglesias muy pequeñas porque creemos en el modelo de que Dios conoce a sus ovejas y que el pastor debe saber cuántas son las familias que puede pastorear. ¿Y en Colombia? En Colombia son más de 300 iglesias porque la iglesia bautista nació en las costas, ¿sí? La primera iglesia bautista está en San Andrés. En el centro de Bogotá tenemos todas las huellas del catolicismo, ¿cierto? Todas las iglesias coloniales. A partir de eso podemos empezar a ver las distintas capas de la ciudad, cómo van cambiando, y empezamos a encontrar templos de otros grupos religiosos. Los gobernantes liberales quisieron traer estos grupos protestantes, sobre todo europeos, porque significaba cambiar un poco la manera de ser de nuestro país, como al traer otro tipo de pensamientos, no solamente el pensamiento católico, hispano, sino como pensar un pensamiento europeo, inglés, un poco más liberal. Somos iglesias que fueron fundadas por misioneros americanos, ¿sí? Los bautistas del sur es una colonia americana que vino y evangelizó Colombia hace más de 200 años. Ya en el siglo XX, mucho más recientemente, llegaron también iglesias que llamamos pentecostales y neopentecostales. Estas son comunidades mucho más nuevas, muchísimo más nuevas. Empezaron a surgir en el mismo siglo XX. Imagínate, si el cristianismo tiene más de 2000 años, estas son iglesias que surgieron en Estados Unidos a principios del siglo XX. Bueno, lo que ocurre después de la Constitución del 91 es especialmente iglesias cristianas, diferente a la Iglesia Católica, consideran que ciertos derechos que tenían los católicos y ciertos privilegios que tenía la Iglesia Católica debían ser más democráticos. Ese va a ser un momento de mucha tensión y estrés social, porque van a haber muchas predicaciones antiprotestantes, ¿cierto? Esto también lo vamos a vincular un poco con el 9 de abril, ¿no? La Iglesia Católica no solamente tenía una predicación antiprotestante, sino también anticomunista. Grupos de creyentes católicos un poco manipulados yendo a apedrear las iglesias protestantes, rompiendo vidrios. Si no hacemos un trabajo de diálogo en conjunto, va a ser imposible hacer evangelización. Entonces así surge el movimiento ecuménico. ¿Qué es el movimiento ecuménico? Un movimiento en el que las distintas iglesias cristianas se reúnen para dialogar, para llegar a acuerdos en común y dar testimonio de unidad. Lo primero es que los diferentes grupos religiosos deben tener igualdad de condiciones para todos. Nosotros somos un país, parece ser mayoritariamente católico. La idea es que tengan una igualdad de condiciones frente a todos. Hay una parte de la población que se identifica como creyentes no afiliados a ninguna iglesia, que es numeroso. Digamos, es un grupo de personas que en Bogotá pueden rondar fácilmente el 20% de la población que dicen yo creo en Dios, en el Dios de la Biblia, por ejemplo, y yo creo en el mensaje de la Biblia, pero no asisto a ninguna iglesia. Ciertamente el número de católicos en Colombia ha disminuido sustancialmente. No todos porque se convierten a otras iglesias, sino porque la expresión de la fe a muchos hoy no les interesa. Yo creo que el fenómeno no es tanto que se vayan a otra iglesia, sino que cada vez crece más el número de agnósticos. Obviamente, por causa de algunos escándalos que han sucedido en miembros del clero, pues ha perdido un poco de confianza o de confiabilidad de parte de la población. Eso provoca en la gente una cierta desazón, una cierta desarticulación, y mucha gente se ha retirado. Pero también encontramos fenómenos muy interesantes
de atracción a la religión. Bueno, si tú eres cristiana católica, pero descubres que allí te pueden aportar unos aprendizajes de meditación que te van a contribuir en tu vida, pues eso no es incompatible con tu fe cristiana. Tú puedes perfectamente coger de aquí sin tener que salirte de acá. Sencillamente tú sabes que estás aquí, pero que eso te sirve. Pero se necesita una madurez interior para mezclar estas cosas. Es decir, porque no se trata de ir y tomar un poquito de todas partes y armar mi propia pizza religiosa con un poquito de todo. Los académicos ven en las religiones una necesidad humana de sentirse parte de una comunidad, de cultivar una identidad. Y eso lo saben jerarcas como Monseñor Edwin Vanegas, obispo auxiliar de Bogotá, quien nos recibió en la curia arzobispal al lado de la Catedral Primada. Monseñor, ¿sigue siendo la fe católica la fe de la mayoría de los bogotanos? La mayoría católica no, pero sí puedo decir que Bogotá somos la mayoría cristianos, creemos en Jesucristo nuestro Señor. Los católicos, claro, tenemos una gran connotación si hablamos de números, pero también de incidencia. La Iglesia Católica tiene presencia en todos los rincones de la ciudad, por lo menos de Bogotá, y no solamente en el ámbito cultural, sino en otros ámbitos educativos, social, la salud. Entonces, si te respondo con sinceridad, sí, tenemos una gran incidencia porque estamos en todos los sectores, en todas las circunstancias de lo que podríamos llamar la ciudad de Bogotá. ¿Cómo? Yo sé que la experiencia espiritual es propia, ¿verdad? Es de cada uno, pero ¿usted qué diría de qué buscan los fieles católicos en su iglesia? ¿Qué es lo que necesitan de la iglesia? Sí, como usted dice, la experiencia de la fe es tan personal, porque eso brota, ¿no? Es la respuesta que yo le doy a la divinidad, a ese Dios que se revela. Pero hay un elemento donde mi fe personal alcanza una gran consistencia, y es descubrir que mi fe personal está unida a un nosotros. Y eso es lo que hace grande nuestra experiencia, por lo menos de la Iglesia Católica, que la experiencia de la fe se vive en el nosotros de la comunidad. Y en un mundo donde a veces el individualismo quiere reinar, donde hay personas que se sienten incluso aisladas, encontrar un espacio de vivencia espiritual, pero también con un elemento comunitario, creo que eso enriquece a la persona. ¿Ustedes en la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, creen que hay una crisis de fe? No creo que haya una crisis de la fe como don de Dios. Yo creo que no, decir que la fe está en crisis es desconocer que Dios siga concediéndola. Pero sí creo que hay una dificultad hoy mayor en el hombre de llegar a esa coherencia entre lo que cree y lo que vive, entre el decir y el hacer, entre la vida y la praxis. A propósito de eso, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, el Papa Francisco ha hecho mucho énfasis en preocuparse por los desvalidos, por los que más sufren, y eso tiene mucho que ver con la obra social de la Iglesia, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya el acto del creer no es un acto solamente de aceptación de unas verdades reveladas o contenidas en un credo. No solamente la doctrina. Esa es una parte. La fe no solo se escucha, se piensa, sino que palpa. Y la fe se palpa en ese hermano sufriente, en ese hermano desplazado, en ese hermano migrante. Si tú miras los episodios de la vida del Papa, siempre él está intacto, porque tenemos que tocar la realidad. Una fe alejada de la realidad tiende a no ser realmente incluso una experiencia de la fe. Usted fue rector de seminario. Sí. ¿Cómo evalúa este asunto de la disminución o la reducción en las vocaciones, en el interés de jóvenes por prestar servicios religiosos? Sí, hemos pasado por épocas muy complejas que tienen yo creo que dos causas. La primera, el individualismo tan reinante que hay en la propuesta del desarrollo humano de las personas hoy. Ese individualismo lleva a que si se hace una propuesta de una vida como es la sacerdotal, que es de entrega por los otros, de entrega total, de despojo de la propia vida, como que cuesta. Y lo segundo, innegablemente, porque no encuentran o no encontraban de pronto en la iglesia esos alicientes de testimonio, ¿no? Esto de los escándalos nos ha hecho un gran daño. Pero ahora, si me pregunta por el presente, yo creo que nuevamente los jóvenes están encontrando esas motivaciones que son, digamos, las más puras para seguir el camino de la vida sacerdotal. Y arrancan precisamente por este elemento que hablamos al final de la anterior pregunta, y era de la sensibilidad
por el sufrimiento de los otros. Este año, cuando hacemos esta entrevista, estamos en el 2025 y ustedes hablan de un jubileo de la esperanza. ¿Es eso lo que necesita hoy la gente de la fe, de la iglesia? El Papa empieza diciendo esto cuando hace la convocatoria del jubileo. La primera constatación es que todos, aquí no dice blancos, negros, indígenas, africanos, religión, no religión, todos los seres humanos esperan. Entonces la clave de este año es precisamente despertar en las personas, en los seres humanos, esa dimensión de la esperanza. Yo tengo una idea que la comparto, y es que hemos vivido una sociedad de expectativas, pero no de esperanza, que es distinto. Y yo creo que ese aporte lo podemos hacer en este año. Monseñor, se lo pregunto con el mayor respeto, pero claro, uno ve por esta ciudad que hay ofertas de el brujo, el adivino, el tarotista, en fin, otras prácticas que dan bienestar a la gente como el yoga, qué sé yo. ¿Es compatible la religión con ese otro tipo de creencias o de prácticas? Primero, pues la búsqueda de llenar la sed espiritual, de llenar ese vacío de pronto de una experiencia trascendental, eso no es malo. Ese es lo que se podría llamar incluso en la teología los preámbulos de la fe. Lo que sí debería siempre discernirse a la hora de acudir a estas otras experiencias de tipo trascendental o esotéricas es realmente si quiere un encuentro personal con Dios. Muchas de esas experiencias te solucionan los problemas del ya y problemas incluso que tú mismo te has buscado, si lo solucionan, ¿no? Que a veces también hay timos detrás de esto. Pero la experiencia verdadera de la fe, cualquier religión, es que tú logres identificar a ese otro con el cual quieres establecer una relación. Por eso, si es una relación sana, no necesitas estar mediada por ninguna circunstancia, o porque me haga un milagro, o porque me solucione un problema en el presente. Ahí es donde se mide realmente si mi experiencia es interpersonal y no solamente un salvavidas en una situación. Monseñor Edwin Vanegas, gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y que el Señor los bendiga en su servicio tan grande para la sociedad comunicando. Muchas gracias, Monseñor. El gobierno distrital de Bogotá no tiene un registro oficial de centros de culto, pero las cifras del Ministerio del Interior revelan que en la capital hay 2.186. De ellos, 2.157 son cristianos. Los budistas, musulmanes y judíos tienen 6 cada uno. ¿Qué buscan los habitantes de Bogotá en la religión? ¿Qué satisfacciones obtienen? ¿Qué decepciones tienen? Aquí están algunas de sus respuestas. No es difícil, no es fácil, pero uno se adapta, ¿no? Como judío a la sociedad, tiene sus normas, ¿no? Depende también de las restricciones que tenga en su casa. Cada casa tiene su forma de vivir el judaísmo. Mis padres son de origen alemán, mis abuelos maternos murieron en el campo de concentración de Auschwitz en la guerra. Los hombres, por ejemplo, tienen, digamos, un precepto de hacer 3 rezos en el día, Shaharit, Minha y Arvit, o sea, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces también marca, digamos, ciertos hitos en el día. Las mujeres, digamos que solo tenemos la obligación de uno porque estamos más conectadas con Dios. Nosotros tenemos una lista de leyes, de preceptos que tenemos que cumplir, cosas que hacemos y cosas que no hacemos. Voy a estar en mayor armonía con el mundo alrededor, con la sociedad. Si lo dejo de hacer, la consecuencia no va a ser un castigo necesariamente, sino va a ser que me estoy privando de estar mejor, de tener una mayor cercanía espiritual con Dios. En el Corán, que es nuestro libro sagrado, nos enseña absolutamente todo, desde cómo dirigir un país hasta cómo debemos cortarnos las uñas. Me gustan mucho los beneficios, que es que ahí dices que no, que siempre está que la mujer está oprimida, que no sé qué, pero realmente la mujer tiene muchos más beneficios en el Islam. Digamos, la mujer puede vivir tranquila en el caso de que, digamos, siempre tiene que haber alguien cuidándolo a uno. Y también creemos en Jesús, la paz de Dios sea con él, pero como profeta, más no como hijo de Dios. Nosotros en nuestra religión tenemos la obligación de estudiar. Yo me gradué del colegio, del bachiller, a los 14 años y entré a la universidad. Me gradué de abogada a los 18 y mi especialización en penal y criminalística a los 19. Cuando yo quedé embarazada, mi esposo quiso como ese contacto más cercano con Dios
y empezó a leer. Entonces nosotros empezamos a aprender de a poquito, y el que más nos gustó fue el Islam, por la forma de vida en la que lleva uno pues la adoración a un solo Dios. Hay una característica dentro del budismo, es que nosotros no hacemos proselitismo. Entonces las personas que llegan acá es porque realmente tienen interés. Y la gente siempre como que quiere algo a cambio, pero cuando uno no les está ofreciendo nada, o sea, nada de lo normal, sí, es un cambio de transformación, pero la gente como que necesita cosas inmediatas, fórmulas mágicas. Hola, Pastora Lorena, ¿cómo está? Yamit, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y a ti? Gracias, bien señora, gracias. Gracias por recibirnos aquí en su iglesia. Pastora Lorena Sánchez, usted lidera una iglesia que se llama Euforia. ¿Por qué Euforia? Euforia es una palabra en griego que significa fuerza para seguir. Y sabes que creemos con todo el corazón que en este camino de ser seres humanos necesitamos algo que nos inspire y nos dé fuerza para continuar en esta vida que no es tan fácil. Para nosotros nuestra fuerza para seguir es Jesús. De hecho, el logotipo de nuestra comunidad simboliza las vértebras, las cuales se comprueba que fue como la parte del cuerpo de Jesús que más tuvo que soportar fuerza a la hora de mantenerse colgado en la cruz. Euforia es fuerza para seguir, y para nosotros eso es lo que queremos infundirle a nuestra comunidad. ¿En qué tradición de fe se inscribe Euforia? Porque supongo que debe haber unos momentos en los que ustedes vieron el panorama de la fe en el mundo y deben haber heredado de algún lado o tomado de algún lado. De acuerdo. Digamos que lo comúnmente conocido como cristianos evangélicos, más sin embargo, Euforia es una comunidad particular. De hecho, vas a ver que los colores, la forma como se ve, como hacemos iglesia, digamos que hemos querido salirnos de todas esas formas que nos han puesto un estigma y nos han agrupado en un grupo de cristianos que queremos un poco alejarnos. Sabes que nos gusta que nos llamen seguidores de Jesús, pero digamos que dentro de este grupo bien conocido como cristianos evangélicos. ¿Es mi impresión o hay mucha gente joven? Mucha gente joven. No queriendo decir que los mayores no puedan ser parte, pero fíjate que a través de la manera que proyectamos y que vivimos la espiritualidad, es como más fácil que conecten los jóvenes, pero detrás de los jóvenes nos han llegado los papás, nos han llegado los abuelos, con una particularidad que vas a encontrar en lo que nosotros creemos acá, y es que nos queremos como alejar de los tradicionalismos. Creo que lo que seguimos, llamado nuestra creencia, digamos que nuestra línea ha estado muy particular, como que la gente se ha cansado de la tradición y de la religiosidad. Entonces, los jóvenes no quieren más de lo mismo, pero encontramos que también van llegando detrás otras familias, papás, abuelos que tampoco quieren más de lo mismo. Entonces, sí llegan jóvenes, pero llegan personas de toda la familia. Espiritualmente, ¿qué necesitan? Yo creo que es la necesidad de entender que el ser humano no puede solo, necesita creer en algo más grande que sí mismo, y para nosotros ese es Jesús. Creemos en un Dios Padre, creemos en Jesús como su Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Necesitamos entender que como seres humanos creados por Dios y puestos por esta tierra, no podemos caminar ni vivir solos. No solamente por supervivencia, sino porque Dios, antes de habernos puesto en esta tierra, en este mundo, nos envió con un propósito, nos envió con un naciste para, y yo creo que necesitamos a Dios a lo largo de la vida para que nos levante, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos guíe y nos lleve a entender que siempre vamos a necesitarlo a Él. Buscamos para este especial periodístico mujeres protagonistas de sus respectivos credos, y es muy difícil. Sí. No es porque no cumplan un papel muy importante, sino porque no siempre están en posiciones de liderazgo. Sí. ¿Cómo ha sido para usted eso? Sí, pues mira que yo creo que tengo, llamémoslo, la fortuna de pisar una generación que la mujer está pudiendo levantar su voz,
No contó con la misma suerte mi mamá, mi abuela, porque soy tercera generación de pastores en esta línea de hacer lo que hacemos. No ha sido fácil en el sentido de la tradición, lo que viene detrás o lo que las personas a veces dentro de una tradición esperan de la mujer. Yo creo en un Dios, creemos en un Jesús que vino desde hace 2000 y pico de años a reivindicar el papel de la mujer. Creo que los seres humanos hemos complejizado la cosa en el camino y dentro de esos complejos o de esos paradigmas, esas tradiciones, ha sido relegar a la mujer. Hoy yo puedo tener y representar a un Dios aquí en la tierra que siempre le ha dado una voz a la mujer. Te digo que cuento la fortuna con pisar esta generación que esto está pasando, pero hoy en día tú puedes encontrar otras iglesias, comunidades y espacios que aún para la mujer no es vista de esta misma manera. Y te digo esto no basado como en mi expectativa o en lo que yo creo de mi género, sino creemos en un Dios que en la Biblia, que es uno de los libros que nosotros seguimos y creemos aquí en nuestra comunidad, siempre vemos un Dios que le dio una voz a la mujer, reivindicó el papel de la mujer. Siempre había mujeres líderes alrededor de Jesús y yo creo que, pues, ¿cuál es la diferencia de que hoy las mujeres podamos seguir teniendo una voz que así como los hombres la tienen, las mujeres también, ¿no? Hay quien puede ver despectivamente una congregación en una bodega, pero ustedes toman una bodega y la convierten en otra cosa. Es muy buena tu pregunta porque mira, Euforia tiene 8 años y Euforia se ha visto de muchas maneras posibles. Hoy estamos dentro de una bodega, pero hace unos meses estuvimos por 4 años en el Teatro Cabaret. Y entonces muchas personas llegaban a nuestra comunidad y decían, ¿qué es esto? ¿Es un cabaret? ¿Es un teatro? ¿Qué es? Y resulta que dentro del teatro por 4 años estuvo una comunidad como estas. Hoy toma forma de una bodega y a través de estos 8 años hemos estado en distintos lugares que no parecen una iglesia y yo quisiera dejarte saber que esto es a propósito. No nos gusta parecer una iglesia. Todo lo que yo creo que podamos hacer con tal de cambiar las formas y lo que la gente espera de una iglesia, pues casi siempre se ve igual, ¿no? Llámese el lugar, el templo, el lugar de culto, la manera en la que hablamos, la manera como nos vemos. Y quizá Euforia quiera alejarse un poco de eso para conectar con personas. Hoy una bodega, hace un par de meses un teatro, que nunca entrarían a una iglesia. ¿Qué papel juega en todo esto la música? Buenísimo también. Mira que la música, esta comunidad no solamente la lidero yo, la lidero junto a mi esposo y mi esposo es músico de profesión. Entonces aquí vas a encontrar un espacio donde el arte y la música tienen un papel importante. Desde luego la música también, porque parte de lo que hacemos, digamos que en nuestras reuniones, es tener un segmento de unos minutos donde nos gusta cantar canciones, tener música de calidad que pueda guiar a las personas a conectar con Dios a través de letras que levanten su fe, que tengan declaraciones positivas a su mente, a su espíritu, y lo hacemos a través de la música. Para Euforia esto es tan importante, tanto así que tenemos una banda que se llama Euphoria Worship y estamos incluso a través de la música escribiendo, componiendo letras y canciones que no parecieran ser de una iglesia cristiana, pero que a muchas personas las ayuda a conectar con Dios. Entonces tiene un lugar muy importante. Pastora Lorena, gracias por habernos atendido. Gracias a ti por tu invitación. Muy amable, señor. Bienvenidos. Con sus mascotas, con sus señales particulares, con su música vibrante, los jóvenes son protagonistas en este culto cristiano evangélico cerca del barrio San Martín. Pero su afluencia no es común en las diferentes iglesias. ¿Se están quedando algunos credos solo con personas mayores? ¿Qué buscan las nuevas generaciones en la espiritualidad? Y pienso que tener fe, creer en que Dios es todo para mí, quien me cuida, quien me ayuda, quien me provee, quien me escucha, quien me acompaña, me hace sentir amada, me hace sentir hija, me hace sentir que soy valiosa. Las nuevas generaciones sienten que tienen más opciones y sienten que tienen más opciones en la medida en que consideran la religión como algo no tanto que se hereda, sino como una experiencia que se elige. No
encuentro una que tenga fin, sino que valoro muchos aspectos de cada una de ellas, de qué es lo que los hace tener ciertos patrones en sus conductas. O sea, más allá de ponerle como, no sé, una persona que diga soy agnóstico, soy ateo, soy cristiano, católico, etc. Es más el simple hecho de que no estuve en un principio y no estaré al final. Claro, yo obviamente como cristiano pues invitaría a los jóvenes a conocer a Jesucristo. Y una vez que uno lo conoce se encarreta. Pues digamos que acá que parte que somos imperfectos, pues Dios nos forma, pero también nos sentimos acompañados en el proceso. Einstein lo dijo en algún momento, no es por sacar esa frase, pero es una muy buena frase. El humano necesita falsos dioses para explicar su triste existencia. Uno no pidió nacer, a uno lo nacieron. ¿Sí? Entonces, listo. Pero una vez que uno ya está nacido y está en este mundo, uno lo que tiene es que aprender a vivir. Yo conozco, por ejemplo, que muchos de los más conservadores son jóvenes. Porque, a ver, piensa en esto. Muchos de la gente mayor eran los hijos, eran los hippies de los 60s, de los 70s. Son capaces de tener una mente más abierta. En cambio, los más jóvenes son más clásicos. Yo a veces siento que amo a Dios con todo mi corazón y creo en Él y que existe. Y otras veces sigo ahí porque sé que es lo que debo de hacer, así mi corazón y mi mente no quieran hacerlo. No importa la religión en la que estés, pero en cualquier religión que estés, no te hagas daño. No hagas daño y sé profundo. Las normas distritales clasifican los centros de culto según su capacidad. Unos, llamados zonales, pueden albergar entre 350 y 500 personas, y hay otros, denominados urbanos, en los que pueden reunirse hasta 750 personas. El Nuestro Señor de Montserrat, el Señor de Caído, él fue que me levantó a caminar. Un día que la señora que me tenía a mí en silla de ruedas, yo me iba a parar y me caí de cara, pero yo me paré rápido a caminar. He encontrado en la iglesia paz, tranquilidad, esperanza. He estado con Krishna, con adventistas, con palería, santería, con todo, y ninguno me brinda paz. En esa explosión espiritual del por qué se murió mi mamá, empezamos a visitar distintas iglesias. Bueno, yo prácticamente no practico ninguna religión, pero creo en el cristianismo. ¿Por qué no practica ninguna religión? No la practico porque tal vez no soy lo suficientemente apto para ello. Nos guiamos a la ley de origen. Ahí es más que todo incluye las costumbres, la forma de ser y la filosofía que nosotros siempre contenemos y llevamos día a día. Mi creencia religiosa es la católica. Con esa nací, me criaron y con esa vivo. Hay que creer en Dios porque todo lo que vemos ha sido creado por Él. Que ha buscado milagros. ¿De qué manera? Milagros en muchas iglesias, en la iglesia del Portal de la 80, y pues he recibido la fe y la sanación. Pero creencias para mí, Diosito y la Rosa de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Me ayudó a quitarme el vicio. Como nadie me cree, pero me pasó el vientico ese que le pasa a uno en el programa, y nadie me cree, y pues sí que no me crea. Pero ya llevo 12 años que es el vaso. Yo nunca he entrado a una misa. Nunca en su vida. Pero sí la bendición al comer, al pasar a una iglesia, cuando salgo de la casa. A veces creemos que las cosas es cuando no digas, o nos apresuramos, o creemos que se nos acabó el mundo por cualquier cosa que nos pasa. Y ahí nos ponemos chiquitos y creemos que, ¿me entiende? Que el mundo se acabó, pero ahí es donde viene Dios. No lo conocemos, ni lo tocamos, ni lo vemos, pero Él manda personas, pone cosas frente de ti para que tú de verdad veas que Él sí existe. Nos dicen brujos, nos dicen cosas así, pero no, somos chamanes. Nosotros tenemos varios dioses. Primeramente el Dios supremo que está en el cielo ya, que es Dios propiamente. Él es supremo, pero Dios de la naturaleza, Dios del agua, Dios del sol, de la tierra y el fuego ya. Y el universo y Dios de las galaxias ya. Los cementerios son, digamos, como mi sitio seguro, mi lugar seguro. Cuando visito a mi padre en el cementerio central siento mucha paz. Cuando tengo algún problema, cuando algo me está agobiando, cuando me siento frustrado, voy allí y me descargo. En Chapinero, lejos de Londres y de la corona británica,
hay católicos que no reconocen la autoridad del Papa. Los anglicanos son los únicos en el país que han tenido obispa. Nos lo recuerda el sacerdote Diego Sabogal, quien nos abrió las puertas de su templo. Padre Diego Sabogal, sacerdote de la Iglesia Anglicana, gracias por abrirnos las puertas de su templo. A ustedes por visitarnos, por acompañarnos en esta mañana. Padre, ¿cuáles son los orígenes de la presencia de la Iglesia Anglicana en Colombia? De manera coloquial podemos decir que sobre el siglo XVII se habló de la presencia de algunos marineros que se autodenominaban anglicanos. Hay de hecho alguna reseña en Cartagena de Indias al respecto, pero nada oficial. Ya en el siglo XX, especialmente en la década del 60, en la ciudad de Cali, en la parroquia de Trinity, se nos concedió personería, amparada por una institución eclesial, y ya en el año 1995 ya nuestra propia personería jurídica. ¿Cómo llegó aquí la Iglesia? Llegó a través de las embajadas, las misiones diplomáticas, las multinacionales, los emigrantes estadounidenses, ingleses que traían su cultura, también su creencia. Entonces con ellos se desplazaron algunos misioneros para atenderlos pastoralmente, pues especialmente en las embajadas. Padre Diego, pero supongo que ya esa feligresía no está solamente integrada por extranjeros, también debe haber ya colombianos. Sí, desde luego, como decíamos antes, por situaciones sociales, la expansión de la industria nacional, muchos ejecutivos de estas multinacionales regresaron a sus países de origen. Entonces los misioneros fueron cediendo terreno a los clérigos autóctonos y de esa manera se estableció ya la diócesis acá y tenemos en este momento presencia en las principales ciudades del país. Padre Diego, ¿y usted dónde se formó? ¿Dónde va uno para formarse como sacerdote anglicano? Bueno, algunos hemos llegado ya formados por distintas universidades, procedencia de otras denominaciones eclesiales, pero en este momento el plan pastoral de nuestro obispo diocesano es formar a nuestros futuros clérigos en nuestro Centro de Estudios Teológicos, Seminario Pablo Abreu. Allí se están formando en este momento los futuros diáconos y presbíteros de nuestra diócesis. Cuando los católicos celebran la Semana Santa, ¿los anglicanos qué están haciendo? Lo mismo, estamos celebrando Semana Santa. Lo que sucede es que el concepto católico se convirtió en marketing. Entonces la gente supone que solo es católico el que viene de Roma, el que habla del Papa, etcétera, etcétera. Pero resulta que la catolicidad es mucho más amplia, es universal. Y como católicos hacemos parte no solamente del catolicismo romano, también la iglesia anglicana, también la iglesia griega. O sea, son las tres ramas más importantes de la catolicidad. Padre, ¿cómo son los ritos? ¿Cómo se congregan? ¿Cuáles son las celebraciones principales de los anglicanos en Colombia? Bueno, la celebración más importante nuestra es la celebración dominical, en la que celebramos a Cristo resucitado a través de la Eucaristía. El libro de oración común que sostengo en este momento fue compilado por Tomás Cranmer en el año 1549. Obviamente este trabajo le costó la vida a él y otros mártires de la tradición anglicana. Aquí está contenida nuestra liturgia. Nosotros como Iglesia Histórica tenemos nuestra propia liturgia. Nosotros no tomamos los ritos litúrgicos de otras denominaciones eclesiales para hacerlos nuestros. Tenemos nuestra propia identidad litúrgica. Y en Semana Santa celebramos el Domingo de Ramos, el Santo Triduo Pascual, que es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y el domingo proclamamos a Cristo resucitado. Tenemos un calendario en común acuerdo con la Iglesia Católica Romana, en la que compartimos las mismas lecturas bíblicas y obviamente tenemos nuestra propia liturgia. Padre, cada vez pareciera que el asunto de la fe resulta más distante de las nuevas generaciones. ¿Cómo se relacionan los jóvenes con la fe anglicana? Bueno, lo que sucede es que los jóvenes necesitan espacio. Nuestra sociedad actual ha hecho de los jóvenes simplemente consumistas. Se les vende universidades carísimas, se les vende sistemas de salud carísimos, ropa cara, diversiones caras, vehículos caros. Entonces ese es el modelo que nuestros jóvenes están buscando. Si voy a una universidad a pagar 80 millones por una matrícula, pues debo salir a buscar un trabajo que me dé ese dinero.
Y entonces no importa si me consume todo el tiempo, si tengo que trabajar 24 horas al día, lo voy a hacer porque hay que desquitar todo lo que invertí en mi formación. Y porque el prototipo cultural y social le está diciendo eso al muchacho. A las niñas les está diciendo, oiga, usted necesita mucha plata para ser feliz. Y ahora el problema no es que la gente no crea en Colombia, nuestros jóvenes no crean, es que creen en todo. Creen en los poderes cósmicos, creen en la manilla, creen en un pectoral que se colocan, creen en un baño, en un riego, en cualquier cosa, pero no creen en Dios. No buscan a Dios porque la sociedad les está dando dioses para que crean en ellos. ¿Cómo se relaciona su congregación religiosa con las mujeres? ¿Cuál es el papel de las mujeres en esta iglesia? Como en todas las iglesias, las mujeres son determinantes. Nosotros fuimos más allá. Nosotros no discriminamos a la mujer. La mujer aquí puede ser ministro laico, diácono, presbítero, incluso pueden llegar a ser obispas. De hecho, tuvimos una obispa presidente, llamamos así a nuestro jerarca en la provincia, Catherine Scholl, era una científica, y llegó a ser obispa, y llegó a ser la cabeza de nuestra provincia anglicana en Estados Unidos y en esta parte de Latinoamérica. O sea que aquí no hay ninguna discriminación, ni por color, ni por raza, ni por procedencia, ni por situación económica, no hay ninguna discriminación. ¿Y las personas que tienen una identidad de género o una preferencia sexual diversa, qué espacio tienen aquí? Todo. Nosotros no discriminamos. Nosotros acogemos a todas las personas con amor y con respeto. Obviamente, tanto los que tienen sus preferencias como nosotros, moral y éticamente, según el Evangelio y el Decálogo, pues estamos obligados a vivir y dar testimonio de vida. Pero esta es una iglesia de puertas abiertas y no es un cliché, es real. Una última pregunta, Padre Sabogal. Casi todas las congregaciones religiosas dicen esta es la fe verdadera o este es el Dios verdadero, en fin, pero eso no les impide establecer diálogos con otros credos, con otros jerarcas, con otras maneras de ver el mundo. A eso, entiendo, le llaman ecumenismo. ¿Eso existe en Bogotá? En Bogotá existe el ecumenismo, pero desafortunadamente a través de la alcaldía mayor y el distrito está politizado. Es lo que yo percibo cuando participo en estas reuniones. Hay pugna y hay lucha de poderes que obviamente dificultan que verdaderamente como cristianos nos amemos, nos respetemos y nos tratemos bien. Creo que eso es importante. Para mí no es tanto que nos pongamos de acuerdo en temas doctrinales, porque nadie cambia a nadie, es el respeto de la persona humana y que todos debemos propender por la justicia. Padre Diego Sabogal, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, hermano. Muy amable. Dios les bendiga. La apertura que dice tener el sacerdote anglicano con las personas, sin importar su género o su orientación sexual, no es frecuente en los diferentes credos. Mantener doctrinas y tradiciones sin desconocer necesidades espirituales de las personas de este siglo, ese es uno de los grandes retos de las religiones. Esta comunidad para las personas de la población LGBT y sus familias es como un lugar seguro. La posición oficial de la Iglesia es: las personas LGBTI merecen respeto, no deben ser discriminadas por ninguna razón. Se distingue entre la relación homosexual y la persona homosexual, que es un sujeto digno de respeto, que no debe ser discriminado bajo ningún caso. Mira que hace poco asistimos a una reunión interreligiosa y había una congregación interreligiosa LGBTQ+. Buscamos que las poblaciones LGBT tengan mayor participación, puedan ejercer sus espacios de culto, recreación de una manera más tranquila. Existen y nosotros tenemos la misión de evangelizar, y si esta gente se acerca a nosotros, ¿cuál va a ser la actitud? ¿Sí? Los vamos a rechazar, los vamos a acoger, tenemos algo para plantearles. Claro, se supone que si tenemos el Evangelio es para todos. Que no permitan que otras personas le arrebaten el derecho de creer, porque nadie tiene el monopolio de Dios. Atestiguamos que nada ni nadie merece adoración sino Allah. Imán Carlos Enrique Sánchez, gracias por atendernos aquí en su mezquita, en Teusaquillo. Gracias, no, es un placer para nosotros poderlos atender, aceptarlos con mucho gusto.
y agradecemos su visita, es muy importante para nosotros. Esta es una mezquita suní, ¿verdad? Suní, sí, cómo no, sunita. ¿Eso qué significa? Que hay diferentes formas de fe dentro del propio Islam. A ver, la suní es la que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, que es seguir el Corán y la sunna del profeta. 200 años después de estar fundado el Islam, nacieron algunas sectas, algunas divisiones, que quieren una cosa, quieren otra, entonces ya salen chiías, sufis, coranitas, wahabitas, llegan a casi a 70 divisiones, como los cristianos también tienen 70 y pico de divisiones, ¿no? ¿Cómo llega un hombre colombiano de apellido Sánchez a profesar el Islam? Llegué buscando una verdad. No estaba contento, yo fui católico, nací cristiano, católico, pero no creía en todo porque era un dogma. Había que creerlo, porque sí, la Trinidad, ¿cómo es? Tiene que tener fe, porque si no, no se salva. ¿Pero qué? Nunca se explicó nada. Es decir, el cristianismo empezó en el año 325, no es el nacimiento de Jesús. Entonces empecé a ver muchas inconsistencias, totalmente. Total de que busqué en varias religiones, casi todos los cristianos los pasé, pentecostales, adventistas, del séptimo día, todos, y la misma cosa. Estuve buscando también en el hinduismo, en otras religiones, nada. Un buen día cogí el Corán, que era lo único que me faltaba, y al leer la sura, la primera, el Fatiha, entendí que la única religión que Dios mandó a la humanidad, con todos los profetas, fue el Islam. Porque Abraham no era cristiano, ni ningún profeta otro, Abraham, Moisés, eran musulmanes. ¿Pero se formó usted solo en la fe o le tocó ir a una especie de seminario o a aprender? Cuando inicié, en Colombia no había libertad religiosa. Esto fue después hasta el año 91. Estaba prohibido tener otra religión distinta que no fuera la católica. Total de que tocaba a escondidas. En el centro había en un cuarto piso una musala de palestinos. En esa época, pero era difícil llegar allá, era difícil subir porque ellos estaban cuidándose ya que les decían, si hacen proselitismo, les quitamos la visa. Aquí entran a trabajar nomás. Entonces eran escondidas. Llegaba una persona y le decían, ¿quién los manda? ¿Ve? Y entonces empecé a buscar. Solo cuando se abrió en el 91 ya abiertamente todo, pudimos entrar a trabajar por el Islam. Ya fuimos a conociendo qué es y enseñarlo. Pero el caso propio, hay un che, Mustafa Delgani, que vino de Egipto en esas épocas y me enseñó bastante, todo el Corán, bueno, muchísimas cosas. Duramos más de 8 años estudiando. ¿Existe una jerarquía islámica en Colombia? Ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, no hay jerarquía religiosa. Todos los hombres somos iguales ante Dios Todopoderoso. No hay monseñores, cardenales, nada, ni ayatolas, ni nada. En el Islam, todos los hombres somos iguales. El que más triunfa o más sale adelante es el que más temor le tenga a Allah. Pero no hay jerarquía. Hay chefs que conocen el Corán. Bueno, hay nombres especiales, lamas y cosas, pero no son superiores, no hay jerarquía. Somos iguales todos. ¿Han tenido que enfrentar muchos prejuicios para poder desarrollar y profesar el Islam? Ninguno. No, aquí es lo contrario, hay fácil. Lo que nos falta a nosotros es como divulgarlo más, como enseñarlo más a la gente que pregunta, ¿no? Porque en Colombia hay libertad religiosa, aunque no creamos. Hay gente que por ver tanta televisión piensa que son fundamentalistas, terroristas, pero no se meten a nada, no llevan eso a un extremo porque se dan cuenta que no es verdad, que es mentira, ¿no? Que es mentira que haya violencia en el Islam. La religión de paz, de sumisión, de obediencia a Dios, el saludo, assalamu alaikum, es la paz de Dios contigo, no hay violencia. Y aquí en Colombia, una vez nos reunimos todos los musulmanes y sacamos como conclusión de esa reunión que no se acepta en Colombia ningún fundamentalista, ningún terrorista, ningún violento en el Islam, no cabe aquí en Colombia. ¿Cuáles son las principales fiestas, celebraciones que tienen ustedes durante el año? Dos importantes, que es el Eid al-Adha y el Eid al-Fitr. Es decir, cuando termina el mes de Ramadán, que es un mes de ayuno, el 9º mes del calendario lunar, se hace una festividad, el Eid, que es donde nos reunimos todos a celebrarlo, comer, hacer visitas a los parientes. Son 3 días de festividad. Festividades, comida, visitas, ayudarnos unos con otros.
pues no hay trago, no hay baile, no, esas cosas, solo es más especialmente comida, paseo, hermandad, me encanta. Y la otra es el Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio, está 70 días después del primer Eid, que es que todos sacrificamos lo que podamos, una toro, una vaca, un pollo, hasta un huevo se puede sacrificar, ofreciéndole a Dios ese día y dándole gracias por el alimento, la comida que nos ha dado. Entonces, todo el mundo sacrifica. Son 2 días especiales de festividad. Quienes asisten a esta mezquita son sobre todo personas nacidas en Colombia o siguen viniendo personas descendientes de quienes profesaban el Islam desde la cuna. De todo, aquí vienen de toda parte, extranjeros que vienen de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, de todos los países viene gente y pasan también a la 80, a otros lados, están llegando continuamente, ¿no? A todos lados, más colombianos sí vienen acá, porque manejamos la mezquita nosotros los colombianos. Entonces tenemos un método de enseñarlo colombiano. Sí, por ejemplo, aquí las comidas es difícil porque tienen que ser sacrificados los animales por nosotros y todo. Entonces, el que entra al Islam, pues nada de tamales, nada de hamburguesas, nada de perros calientes. Entonces, aquí hacemos eso, permitido por Dios, y repartimos. Entonces, a la gente le gusta eso. Imán Carlos Enrique Sánchez, gracias por habernos atendido. A ustedes muchísimas gracias, bienvenidos aquí a la mezquita y ojalá Dios quiera que nos veamos más frecuentemente. Muchas gracias. Casi todas las confesiones religiosas que hemos visto en este programa mencionan la paz en sus diferentes rituales, al inicio o al final. Pero para que esa paz sea una palabra con sentido, con contenido, hace falta diálogo, respeto, tolerancia. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta pronto.